Continuamos, hijitos, con estudios sociales en las páginas 140 y 141. Chicos, vamos a hablar de la esclavitud en Costa Rica. Los africanos que trajeron a América en condición de esclavos eran originarios de sitios de África occidental, tales como Senegal, Costa de Marfil, Congo y Angola. En un principio, los españoles utilizaron a los indígenas como esclavos, pero las leyes nuevas de 1542 prohibieron esa práctica. No obstante, el descenso de la población nativa, o sea, de los indígenas, fue tan drástico que los españoles pronto se encontraron sin suficiente mano de obra para sus proyectos. Por esto buscaron otra población que sustituyera a los indígenas en las labores forzadas. De esta forma se promovió la llegada de negros esclavizados. Ellos estuvieron presentes en América prácticamente desde los viajes de Colón. A nuestro territorio, los esclavos llegaron junto con conquistadores como Juan de Caballón. En ese momento, los negros servían como cargadores y asistentes de los conquistadores. Durante la colonia, según la historiadora Rina Cáceres, los esclavos traídos de África eran comprados en mercados regionales como Panamá y Nicaragua y luego eran llevados a las casas de los españoles en el Valle Central, donde servían de por vida a sus dueños. Si su amo fallecía, los esclavos podían ser heredados a otros parientes. Más adelante, los colonos utilizaron a los esclavos en las plantaciones de cacao en la zona de Matina, también en actividades como la ganadería y la agricultura. Hubo esclavos que compraron su libertad, a ellos se les llamaba negros libres. Muchos de ellos adquirieron tierras y se dedicaron a trabajarlas. Mujeres y niños esclavos. La venta de niños y de mujeres afrodescendientes fue una práctica común durante la colonia. Generalmente se compraban niños en edades de 1 a 10 años, pues era rentable para los amos tener un esclavo desde temprana edad. Vean qué injusticia, iba a vivir muchos años siendo esclavo. Con respecto a las mujeres negras, a los españoles les interesaba la reproducción para asegurarse más esclavos. Por lo general, ellas trabajaban en servicios domésticos y entre más hijitos tuvieran, más esclavos había, porque los hijos de los esclavos eran automáticamente esclavos y propiedad del mismo rey. También hubo dominación sobre la mujer. Recordemos que en ese tiempo no había electricidad, entonces las mujeres cocinaban en el suelo, ahí ponían leña o carbón, ¿verdad? Pero probablemente era más leña y ahí cocinaban. Las mujeres de la colonia sufrieron discriminación, por ejemplo, las españolas, aunque eran libres y pertenecían a la élite, debían permanecer a la sombra de los varones. Ellas debían seguir el patrón de familia europeo, cuidar su hogar y a los niños y obedecer al esposo. No podían heredar bienes y muy pocas recibían educación. Su opinión no se tomaba en cuenta en la vida pública. Aún así, las mujeres de las clases altas tuvieron una vida más holgada que las indígenas y las mulatas. Estas últimas, aparte de las labores en sus hogares, debían ayudar a sus maridos en los trabajos del campo. Además, desempeñaron oficios domésticos en casas de gente de clase social más alta para poder subsistir, o sea, como empleadas domésticas. Por el desarrollo agrícola que se dio en Costa Rica durante la colonia, procrear suficientes hijos favorecía las actividades económicas familiares. Así, todos los miembros participaban en labores como siembra, recolección y venta de productos. Tal situación se notó en especial en las zonas donde se estableció la chacra. Ustedes habrán escuchado historias donde los abuelitos o los abuelitos de los abuelitos tenían 8 y 9 y 10 hijos, ¿verdad? Entre más hijos había, pues había más ayuda también para la casa desde temprana edad en labores agrícolas o en lo que se dedicaron. En la cultura indígena antigua, la mujer tenía una participación más activa. Se le podía ver como sacerdotisa o guerrera y se involucraba directamente en la toma de decisiones. Sin embargo, cuando llegaron los europeos, los religiosos inculcaron en la mujer ideas de sumisión y maternidad.
Según el grupo social al que pertenecían, las mujeres se dedicaban a algunas actividades fuera del hogar. Para las de clase inferior, el trabajo era una necesidad, mientras que para las de grupos de alto rango social, las actividades sociales y religiosas ocupaban la mayor parte de su tiempo. Veamos cómo era el atuendo de las mujeres. El atuendo, o sea, la vestimenta, reflejaba la clase social a la que pertenecían. Las españolas y las criollas vestían las mejores ropas, y cuando la situación económica lo permitía, su condición social se reflejaba en sus esclavos, en especial quienes les servían directamente, o sea, se podían hasta vestir un poquito mejor a los esclavos. Las mantillas o velos de encaje eran uno de los accesorios de más prestigio. Las mujeres los usaban especialmente para ir a misa.